Bien, Mariel Fornoni, Alejandro Katterberg, dos importantes encuestadores de este país, para hablar de lo que está pasando y de lo que puede pasar. La primera pregunta que les quiero hacer es si el presidente hoy tiene posibilidades de ser reelegido, para ustedes. Sí, claramente. Y las posibilidades están dadas, Joaquín, por dos o tres variables que deberían lograr mantenerse. Primero, una estabilidad en el tipo de cambio que contribuya a que los precios dejen de subir o suban cada vez en menor cuantía y que permitan que lo que pasó en mayo, que fue el primer mes donde los sueldos formales le ganaron a los precios en más de un año, se continúe dando por el resto del proceso electoral. La segunda condición está vinculada más a la política que a lo económico. Y en ese sentido tiene que ver con enfrentar un peronismo no unificado y que no esté, o que sí esté, bajo el liderazgo de Cristina Kirchner. Digamos, esas son las condiciones. Si la economía no lo ayuda, o si el gobierno enfrenta un peronismo unificado que no esté conducido por Cristina Kirchner, sus dificultades serían mucho más difíciles. Ya de hecho es bastante asombroso, y tendríamos un poco en línea lo que venías hablando con Graciela, entender las condiciones y el estado de la sociedad argentina por el cual, dado la situación económica actual, dado que estamos con la inflación más alta de los últimos 20 años, dado que los indicadores de opinión pública que nosotros medimos están en los niveles más bajos desde la crisis del 2008-2009 o incluso algunos peores, dado que gran parte de las variables económicas que el gobierno tiene para mostrar como progreso son variables económicas que la mayoría de la sociedad no comprende, todo lo que esté vinculado con las mejoras en lo que se llaman los fundamentals de la economía, ¿no? Los temas fiscales, los temas de cuentas internacionales, la balanza de pagos, la matriz energética, los precios relativos. Todo eso es muy complicado para el votante común. La gente, cuando decide su voto, se fija en cómo está la inflación, cómo está el empleo, cómo está la pobreza, cómo está el consumo, o su consumo, o su capacidad de consumir. Y en esas cuatro categorías, hoy la gente dice que están peor que cuando Macri empezó. Entonces, ya que hoy cambiemos y el propio Macri tengan la posibilidad abierta de ganar en este contexto, habla sobre algunas diferencias significativas o cambios estructurales que se han dado en la sociedad. Porque si no, la verdad que en este contexto sería muy difícil que un gobierno reelija en Argentina o en cualquier otro país. Entonces yo creo que ciertos aspectos de modernidad o de promesa de cambios institucionales y valorativos que Cambiemos ha puesto sobre la mesa, más un peronismo que no ha aprovechado estos 4 años fuera del poder para reorganizarse, para rearmarse, para encontrar una nueva identidad, ofrecer una nueva promesa, nuevos liderazgos, y que termina reordenándose nuevamente bajo el liderazgo de Cristina Kirchner y no ofreciendo una alternativa muy superadora a lo que hoy ofrece Macri. Creo que todo eso termina de explicar cómo en estas condiciones el presidente Macri todavía tiene chances de poder ganar esta elección. Muy bien. Sí, bueno, coincido, ¿no? Me parece que uno cuando mira determinados parámetros que no tienen que ver con la intención de voto, pero cuando uno mira no solo en Argentina, sino en el resto de países de Latinoamérica, los cambios entre oficialismo y oposición se dan, te diría, en un 90% de los casos, cuando no hay crecimiento del Producto Bruto, cuando cuando el desempleo crece, hay inevitablemente cambio entre oficialismo y oposición. Y además, en general también hay una correlación alta entre los votos que sacan los oficialismos con su nivel de aprobación de gestión. El nivel de aprobación de gestión de Macri en los últimos años es menos del doble que cuando comenzó y ronda los 25 puntos aproximadamente. Ahora tuvo un crecimiento este último mes. Y eso diría que esos serían alrededor de esto los votos que podría obtener el oficialismo. Lo que pasa que acá hay una situación particular y es que del otro lado está Cristina. Entonces, mientras Cristina Fernández esté enfrente, esto funciona, esta polarización le termina resultando funcional. Así como no le resulta funcional para otros temas, sí le resulta funcional desde lo electoral. Entonces, sí hoy realmente hay posibilidades, están todas las bolillas en el bolillero, la verdad, la de Macri, la de Cristina.
Y creo que hay determinadas cuestiones, o sea, hoy tener, y un poco nosotros hacemos encuestas, ¿no? Y tomar las encuestas como algo predictivo no funciona, bueno, primero en función de que no sabemos no solo quiénes son los candidatos, sino tampoco cómo van a terminar cerrando la única las fórmula alianzas. Integrada es la de Cristina, Alberto Fernández, Cristina. Sí, y que tampoco está inscripta, ¿no? Claro. Y que como las negociaciones siguen, uno no sabe si va a terminar siendo la fórmula definitiva o puede tener variaciones. Entonces, una en función de eso, y me parece que además hay a lo largo de todo el periodo hasta llegar al balotaje, porque probablemente sea una elección que termine resolviéndose en un balotaje, muchos hitos que pueden ir cambiando las expectativas de las cosas. Por ejemplo, lo que pase en agosto y, por ejemplo, lo que pase en octubre en la provincia de Buenos Aires, que no es un tema menor en términos de cambio de expectativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno veía en el 2015, cuando Scioli encabezaba las encuestas, después de la primera vuelta, que de alguna manera Macri estuvo un poco más cerca de Scioli de lo que parecía que iba a estar, los votantes de Massa, que previo a esto el 80% decía que en la segunda vuelta iba a votar por Scioli, 2 semanas después el 80% decía que iba a votar por Massa, por Macri. Entonces, realmente a veces hay eventos que cambian sustancialmente las expectativas. Entonces, hablar de acá a noviembre, la verdad que es independientemente de las expectativas de la elección, obviamente que todo lo que tenga que ver con la situación económica, ¿no? En las encuestas de ustedes, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿modificó algo la situación de esa fórmula? Nosotros todavía no tenemos datos definitivos luego del anuncio de la fórmula, lo vamos a tener en los próximos días. Lo que está claro es que la fortaleza de Cristina Kirchner y de su imagen me parece que va más allá del lugar que ella se disponga a ocupar, digamos. Creo que excepcionalmente en esta oportunidad queda claro para la sociedad que el poder está en manos de Cristina Kirchner. Cosa que tal vez no sea así, cosa que tal vez el poder lo ejerza si llegara a ganar Alberto Fernández, pero la gente no cree eso. La gente cree que quien va a conducir y quien conduce es Cristina Kirchner. Desde el lugar que sea, digo. Desde el lugar que sea, sí, claramente. Entonces, todavía yo no estoy en condiciones o no estamos nosotros en Poliarquía en condiciones de saber cuánto cambió o se modificó. Lo que sí sabemos, en base a otros datos que tenemos, ya sea algunos a nivel provincial y otros a nivel nacional con otros tipos de metodologías de encuestas que por ahí son más rápidas pero no tan precisas, es que hace ya 4 semanas que empezó a haber un cambio del humor social. Por primera vez en el año las perspectivas están mejorando. Por primera vez en el año sube la aprobación del presidente, por primera vez en el año sube la percepción positiva de la economía, por primera vez en el año sube consistentemente la confianza del consumidor, y yo creo que esto está empujado porque cayeron en las últimas semanas bastante fuerte las expectativas inflacionarias. Por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta que preguntamos a la gente, la última vez que fue al supermercado, los precios subieron mucho, subieron un poco, se mantuvieron estables. Hace un mes atrás los que dijeron que habían subido mucho era el 75%, ahora bajó al 50%. Entonces, yo creo que finalmente el gobierno está logrando que la inflación por lo menos cambie la tendencia. Eso está contribuyendo a que con el aumento de los salarios del sector privado, las paritarias que están cerrando, más incluso que hay un efecto indirecto de los gobernadores peronistas en el interior, aumentando los sueldos antes de las elecciones para favorecer las propias chances de ellos de ser reelectos, indirectamente están mejorando el clima social y el humor económico, y eso favorece al gobierno nacional, más los estímulos que el gobierno ha lanzado en las últimas semanas. Todo eso armó un combo que hizo que, por primera vez, como te dije recién, Joaquín, el humor social estuviera mejorando. La gran pregunta es, ¿esto es un rebote después de 4 meses de caída? ¿O esto es una tendencia que se sostiene? Yo te diría que si esta tendencia que vimos en las últimas semanas se sostiene de acá hasta octubre y no queda interrumpida por efectos como los que dijo Mariel, ya sea un resultado negativo en las primarias que altere las expectativas del mercado o en la provincia de Buenos Aires, si estas expectativas se mantienen, yo creo que las chances del gobierno de ganar hacia fin de año son muy altas. El tema es, ¿puede el gobierno sostener este estímulo y este cambio de tendencia que se dio en las últimas 4 semanas? ¿O esto es simplemente un respiro
o un salto de la gente luego de un año tan negativo que vivió. Una pregunta que surge de las noticias de último momento es la situación de Massa, ¿no? Es decir, si Sergio Massa optara por hacer un frente o una alianza con el kirchnerismo, ¿ustedes creen que perjudicaría, beneficiaría al gobierno? ¿Qué es lo que pasaría para el gobierno? Bueno, a ver, me parece que el punto central de esta diferencia lo hace la provincia de Buenos Aires. A ver, Massa es un dirigente que de alguna manera tiene un nivel de resistencia o de imagen negativa alto que viene dándose en los últimos años y que tiene que ver justamente con la situación que vive ahora, o sea, producto de que la gente percibe cierta especulación, cierto oportunismo y bueno, y esta situación que está viviendo justamente ahonda en ese tema. Ahora, es cierto que Sergio Massa tiene un caudal importante en la provincia de Buenos Aires y no nos olvidemos que cuando Vidal ¿Caudal importante en porcentaje cuánto es? 10% podría ser, pero la realidad es que también es un porcentaje cuando estamos hablando de números bastante finos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, recién Graciela decía, no me acuerdo muy bien cuánto fue el corte en la provincia de Buenos Aires, fue creo que de 6 puntos en la provincia de Buenos Aires en el 2015, pero también Massa dividió el voto peronista, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, si Massa termina confluyendo con el kirchnerismo, el voto peronista iría todo junto. Entonces, me parece que un cambio importante de lo que puede pasar y no tiene tanto que ver en términos de lo nacional, sino también que tiene que ver en términos del voto en la provincia de Buenos Aires. Y después, me parece que yo coincido, también nosotros tenemos 4 semanas en las cuales el gobierno viene repuntando, justamente en un índice económico y político que publicamos todos los lunes, y que tiene que ver con ciertas medidas que ha ido tomando el gobierno, apuntando a la economía real y mostrando un poco, ¿no?, de iniciativa en términos de materia económica, pero que también creo que tiene que ver con la no cristalización de un espacio alternativo, donde la gente de alguna manera tiene que poner las expectativas en algún lado. Y había un segmento de gente, te diría 20, 23, 24% de la población, un porcentaje alto, que estaba apuntando a una alternativa que no fuera ni Macri ni Cristina. Y bueno, cuando eso no termina de cristalizar, la gente vuelve a evaluar y tiene que poner las expectativas en algún lado. Entonces me parece que Macri, de alguna manera, o el gobierno, mejoran por romper un poco ese círculo vicioso entre el sistema financiero, la economía real y cómo incide esto en la política. Y además también producto de qué es lo que pasa en los otros espacios. O sea, vos tenés de alguna manera deseabilidad percibida de cambiar, pero no tenés la facilidad porque no tenés dónde. Y es necesario poner las expectativas en algún lado en este momento, ¿no? Yo creo que el problema no hay que mirarlo en Sergio Massa, hay que mirarlo en el peronismo. Lo que Sergio Massa está transmitiendo es la crisis del peronismo no kirchnerista. Lo que hablábamos hace un ratito. Bueno, él ha contribuido a la crisis, ¿no? Bueno, pero él ha contribuido, pero va más allá del nombre de Sergio Massa, va más allá del nombre de Roberto Labaña, va más allá, digamos, el peronismo no kirchnerista no ha podido en estos años, primero, plantear su diferenciación clara y con el kirchnerismo. No ha tenido un objetivo ni ha efectuado o colaborado para tratar de que el kirchnerismo quede desplazado de la centralidad de la política. Muchas veces se ha acusado al gobierno de mantener al kirchnerismo vivo como forma de encontrar un enemigo y polarizar. El principal responsable no es el gobierno, el principal responsable es el resto del peronismo, que además, a sabiendas que mientras el kirchnerismo tuviese un rol central, la posibilidad de que un nuevo peronismo emerja iba a estar siempre opacada, y de hecho está ocurriendo eso. Frente a un kirchnerismo que logró resistir la derrota en las elecciones a mitad de término, que logró resistir las evidencias de la corrupción ocurrida durante su gobierno, el peronismo no se armó, el peronismo no encontró un mensaje de unidad, el peronismo no encontró
una nueva forma de comunicarse con la sociedad. El peronismo no encontró liderazgos Peronismo nuevos. no kirchnerista. El peronismo no kirchnerista, pero que claramente es la mayoría del peronismo que lentamente, frente a la incapacidad de organizarse, frente a la incapacidad de conectarse con la sociedad, fue yendo nuevamente a los pies del kirchnerismo. Empezó el año pasado con algunos diputados armando un bloque propio y acercándose, fue continuando este año y en las últimas semanas ocurrió como una catarata. Entonces, lo que hay atrás no es que Sergio Massa y sus indecisiones lo conducen de vuelta al kirchnerismo, cerrando el ciclo que él mismo empezó en el 2013, es que el peronismo en general no ha logrado renovarse y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con ese peronismo que no logró renovarse, que sigue yendo a los pies de Cristina Kirchner, si Macri o Cambiemos vuelve a ganar la elección este año? Entonces, ¿en qué momento esa crisis hace que surjan nuevas figuras, que surja una nueva identidad, que surja la necesidad de cambio, de renovación y de entender que la sociedad argentina busca cosas y le demanda cosas distintas al peronismo? Si Macri logra triunfar este año, yo creo que en algún momento el peronismo va a tener que reaccionar. Hasta ahora lo que estamos viendo es que optaron nuevamente por el camino más fácil, que optaron nuevamente por el camino más cómodo y que terminaron siendo nuevamente conducidos por la figura de Cristina Kirchner. Les dejo los dos, ¿eh? Una pausa.